Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a colocar en las manos del Señor de la vida. Le vamos a pedir al Señor que sea Él que nos ilumine nuestro corazón para que su palabra llegue a lo más íntimo de nuestra existencia, de nuestra alma, y nos transforme en seres rejuvenecidos, en hijos de Dios rejuvenecidos, del libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseo de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues ya no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches, hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltará de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la pereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo». Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: «No murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios,
ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a compartir el Evangelio que acabamos de escuchar. Y nos dice hoy Jesús en el Evangelio con estas palabras: yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor nos asegura que si creemos en Él, tenemos vida eterna, pero el creer en Él nos lleva a nosotros a tener una opción de vida por Jesús. No basta solamente decir, yo creo, sí, yo creo en Jesús, yo creo, porque en el infierno hay muchos que creían en Jesús, pero no está en el cielo, porque el creer en Jesús, como le dije, nos lleva a nosotros a tener una opción de vida por Jesús de Nazaret. Y con razón nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todos los que digan Señor, Señor se salvarán, porque muchos hablan de Jesús, muchos le dicen al Señor, pero no tiene una vida cristiana. Y el creer en Jesús nos lleva a nosotros a tener una vida interior, una vida cristiana. Por eso el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, cuando el Señor nos dice, no todos los que digan Señor, Señor se salvarán, sino aquellos que hagan la voluntad del Padre. Y eso es importante tener presente, la voluntad, hacer la voluntad del Padre. Si hacemos la voluntad del Padre, hacemos la voluntad de Jesús, porque Jesús nos dice, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad, El Señor nos dice y nos promete vida eterna, pero vida eterna para aquellos que hacen su voluntad, por aquellos que se esfuerzan en su vida hacer una opción de qué, la opción de cristiano, la opción de seguir a Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio, ven y sígame. Varias veces cuando se encontró con Mateo, que estaba allí sentado en su oficina, en su trabajo de recolector de impuestos, pasó por ahí y le dijo, ven y sígame. El Señor nos dice a nosotros, ven y sígame, pero seguir a Jesús es una opción de vida, es creer en Jesús, es llevar a Jesús en nuestro corazón. Como dice San Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, San Pablo nos dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Eso es una opción de vida. La opción de vida por Jesús es poder decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y Cristo el que vive en mí es el que me lleva a mí a que me entusiasme, me anime en pensar en la vida eterna. Y como pienso en la vida eterna, pienso en esa vida que el Señor nos ofrece, en esa vida que San Pablo nos dice, ni ojo han visto, ni oído ha escuchado, lo que el Señor ha preparado para los hombres, esa vida eterna que el Señor nos la ofrece, ¿sí? Es una oferta para todos, pero para esa vida eterna comienza aquí en la tierra, la vida eterna comienza aquí en la tierra, y para comenzar nosotros tenemos que creer en Jesús, pero como le he dicho, creer en Jesús es hacer una opción por Jesús, Yo me decidí ya caminar con Jesús, seguir a Jesús, llevar a Jesús en mi corazón, porque quiero un día ver al Señor cara a cara tal cual es. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es ver al Padre y al Hijo tal cual es. Esa es la vida eterna.
ver al Padre y al Hijo tal cual es. Pero para llegar allí, la vida eterna comienza acá, en la tierra, acá en esta vida, donde la estamos viviendo, ¿sí? En el pueblo, en la ciudad, en la urbanización, en el barrio donde estamos viviendo, ahí comienza nuestra vida eterna, ahí comienza nuestra vida eterna. Y para el Señor reforzarnos a nosotros, reforzarnos a nosotros esa vida, nos dice, yo soy el pan de vida, sí, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, Jesús, que nos quiere a nosotros en el cielo, Jesús que nos quiere dar la vida eterna, nos dice, yo soy el pan de vida. Pero cuando Él nos dice, yo soy el pan de vida, nos debemos acordar, podemos leer el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que nos habla del discurso pan de vida. En el capítulo 6, versículo 54, nos dice el Señor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Sí? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pues ese es el pan que el Señor hace referencia. Yo soy el pan, yo soy ese pan que quiere alimentar a todos aquellos hijos, a todas aquellas hijas que creen en mí. Todos esos hijos, todas esas hijas que han hecho esa opción de vida, la opción de seguir a Jesús, la opción de caminar con Jesús, la opción de vivir con Jesús. Pues bien, nos tenemos que preguntar, Jesús nos asegura, Él nos dice, yo les aseguro, sí, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna, yo les aseguro, pero como le he dicho en esta reflexión, creer en Él es llevarlo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Preguntémonos nosotros a lo largo del día, ¿cuántas veces me acuerdo yo de Jesús? Porque si pasa el día y no me acordé ni una sola vez de Jesús, eso es alarmante. Puedo decir que creo en Jesús, sí, puedo decir que creo en Él, pero estamos vacíos de Él. No me acordé, sí, no me acordé de Jesús. El novio y la novia, cuando son novios, ¿cuántas veces se acuerda el novio de la novia a lo largo del día? ¿O cuántas veces se acuerda la novia de su novio a lo largo del día? Se acuerda muchas veces, y como se acuerda muchas veces, pues se enamora cada día más de su novio o de su novia. Pues a medida como nosotros, ustedes y yo, nos acordemos más de Jesús a lo largo del día, vamos a creer más en Él, lo vamos a llevar más en nuestro corazón, y tenga la seguridad que cada día lo vamos a tener más impregnado en nuestra vida. Y es ahí, podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque lo llevo aquí en mi mente. Y es ahí cuando comenzamos nosotros a alimentar nuestra vida con ese pan que ha bajado del cielo. Como le dije, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pues hermanos, preguntémonos primero, ¿cuántas veces pienso yo en Jesús a lo largo del día? Si lo estamos pensando mucho, significa que nos estamos enamorando de Él, significa que lo queremos en nuestro corazón, y eso también va a significar que lo vamos a recibir ahora más constante en la comunión, lo vamos a recibir más seguido porque nos queremos alimentar con aquel a quien nosotros queremos. Pero si no nos acordamos de Jesús, muy poco en la vida, muy poco, sí, en nuestra vida, muy poco en el día, significa que estamos lejos de amar a Jesús, estamos lejos de amar a Jesús. Pues bien, para terminar esta reflexión, la pregunta que le quiero dejar es esta, ¿sí? Es esta. El Señor nos ofrece vida eterna y el Señor quiere que todos estemos con Él, porque el Señor quiere que ustedes y yo estemos con Él en el cielo. Pero preguntémonos, aquí en la faz de la tierra, ¿cuántas veces me acuerdo de Jesús a lo largo del día? ¿Y cuántas veces me acuerdo yo de la vida eterna que el Señor me está ofreciendo? Vamos a terminar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre mía, que en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado.
Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos y será hasta mañana. Que Dios lo guarde.